Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos aquí con un especial de la Coordinadora Republicana, que con el auspicio de la Abeja Republicana y del canal BHTV de Cable Más, tenemos en esta oportunidad la ocasión para hablar de un tema de suma importancia en la vida política de este país, que es la autonomía de la universidad, a propósito, como ustedes conocen, del proyecto de ley que se está viendo en el Congreso de la República, con el objeto de recuperar esta facultad esencial de las universidades libres frente a cualquier pretensión de dominio de los gobiernos de turno, de someterla a su influjo. El tema de la autonomía universitaria tiene vieja data. Aquí en el continente americano habría que recordar las jornadas de Córdoba, allá en 1918, vean, hace ya muchos años atrás, en el siglo pasado, y a partir de ahí había un derrotero que en toda América Latina, en todo el continente, hace una especie de principio rector de que las universidades y la enseñanza universitaria tenía que ser libre y autónoma como condición sine qua non para que el progreso del conocimiento científico no tenga ningún tipo de trabazón y pueda fluir con la libertad del caso que requiere justamente un conocimiento de tan alta calidad e igualmente la formación de los cuadros profesionales y dirigentes de nuestros respectivos países. En esta oportunidad tenemos la verdad, la gran alegría y el lujo también de contar con el doctor Roberto Escalante Semerena. Él es actualmente secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Esta es la institución que agrupa en el continente a todas las universidades. Es una institución que ya nos va a explicar, que tiene larga data, y entonces viene a darnos una opinión sobre justamente el tema de lo que significa la autonomía universitaria ya en el siglo XXI para poder insertarla en el debate que tenemos acá en el Perú. El doctor Escalante, él es economista de profesión, es doctor en su profesión, se ha sido formado en la Universidad Autónoma de México, la más importante de dicho país, es un académico de renombre, además de ser ahora pues dirigente de esta asociación, de esta unión de universidades que se agrupa bajo las siglas de UDUAL. Muy buenas noches, doctor Escalante. Para nosotros un orgullo, una satisfacción de poder conectarnos y llevar adelante una conversación sobre justamente los alcances de la autonomía universitaria en el continente. Buenas noches, doctor. Sus primeras palabras. Muchísimas gracias, señor Delgado. Muy buenas noches a usted y a todo el auditorio que ve este programa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y conversando efectivamente o para conversar un tema de suma importancia, yo diría, no solo para las universidades, para la sociedad principalmente. ¿No? Bueno, Creo que este es un tema, el tema de la autonomía universitaria no es un sí, tema exclusivo de las universidades. así es. Creo que esa acotación es fundamental. Yo corrijo porque creo que efectivamente que las universidades sean autónomas no es algo que le interesa solamente al cuerpo académico de profesores, alumnos, sino trasciende por el impacto que tiene la universidad en el conjunto del país. La primera pregunta, doctor, ¿qué cosa es UDUAL? ¿Cuál es un poco su historia y alguna referencia a este importante organismo que usted representa esta noche? Bueno, la UDUAL es una asociación universitaria latinoamericana y caribeña que el 22 de septiembre de este año cumplirá 73 años de existencia. Fue fundada en el Bien. año de 1949 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, precisamente con el propósito de defender la autonomía universitaria. Eso fue lo que convocó a 22 universidades, 21 públicas y una privada femenina, por cierto, y a grandes universidades como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Yale, como la Universidad de París, que estuvieron presentes como observadores en la fundación de lo que se conoció como la Unión de Universidades Latinoamericana y que posteriormente se le
agregó la parte caribeña. La UDUAL es una organización, es un organismo de cooperación universitaria, ¿no? De lo que el principal valor que tiene la UDUAL es de poder relacionar a universidades públicas, privadas, aunque no se, con la condición de que no sean de lucro, para llevar a cabo propósitos de mejorar la educación universitaria, la investigación, la cooperación con la sociedad, y realiza toda una serie de actividades muy amplias, de conferencias, publicaciones, en fin, hay una variedad muy amplia de actividades que lleva. Entonces, eso es lo que es en pocas Me palabras. parece muy interesante, pero yo quisiera un poco retomar el origen. O sea, la razón de ser de la Fundación Dudual fue que en los años 40 se agrupan las universidades del continente con la presencia de estas universidades del mundo europeo y el mundo americano, anglosajón, para defender, usted ha dicho, la autonomía universitaria. Esto significa entonces que la autonomía universitaria como principio rector de la organización de la universidad es un principio que ha estado, digamos, en alguna medida en cuestión y que los gobiernos en distintos países, de alguna manera, han mellado esta facultad, esta autonomía, y por lo tanto ha habido necesidad que las universidades se agrupen para hacer progresos en su defensa e implementación en todos los países, ¿no? Esto es importante decirlo porque la autonomía es una bandera que se conquista. Habría que traerse a Córdoba, al grito de Córdoba de 1918, pero me gustaría ver las circunstancias que alumbraron la formación de Uruguay. Bueno, ciertamente, como decía hace un momento, en Guatemala, en septiembre del 49, estas 22 universidades latinoamericanas se reunieron para la defensa de la autonomía, porque los gobiernos que en ese entonces prevalecían en la región tenían un corte autoritario, muchos de ellos militares, ¿no? Que intervenían a las universidades, porque las universidades han sido siempre por esencia un centro de libertad, de plural, crítico, de búsqueda de diferentes respuestas a problemas, y esto siempre ha incomodado a los gobiernos, ¿no? Y todos los gobiernos, y en aquel entonces los gobiernos intervenían militarmente las universidades. Eso afortunadamente ya no ocurre ahora en en este siglo XXI, y desde hace ya algún tiempo, a pesar de que no falta de vez en cuando que la policía o en fin los órganos de poder del Estado intervienen a las universidades, porque las universidades se manifiestan a, a, en relación con ciertos problemas que hay en la sociedad. Entonces, en el 49 era eso, era la defensa de la libertad de pensar, la libertad de analizar, la libertad de contraponer todas las posibilidades que hay respecto de la búsqueda de respuestas a problemas sociales, a problemas económicos, a problemas políticos, a problemas científicos, que son la naturaleza y el quehacer fundamental de las universidades y de las instituciones de educación superior, porque hoy tenemos no solamente universidades, hay instituciones que no se llaman universidades, No tienen ese rango. pero hacen educación superior. Muy bien, entonces podemos nosotros ir clarificando de que la autonomía universitaria implica pues la libertad de cátedra, la libertad de un flujo de ideas, la libertad en la formación de los futuros educandos y los cuadros del país. Y la pregunta es entonces, la autonomía universitaria es una condición para que la educación superior, ¿no? Pueda, digamos, florecer sin ningún tipo de traba, porque podemos hacer una especie de diferencia. Mientras que la educación primaria y secundaria, ¿no? Escolarizadas,
son una responsabilidad de los gobiernos, y eso es parte de la lucha democrática de nuestros países. Sin embargo, la educación superior, la educación universitaria, se maneja bajo este concepto de autonomía. Y hay algunas personas que en nuestros países no terminan de entender. La pregunta es, ¿por qué si la educación primaria y secundaria depende de un sector del gobierno, se llama Ministerio de Educación, por qué no tiene que ser lo mismo con las universidades que expiden justamente la educación de rango superior? ¿Cuál es la diferencia y por qué en un caso la autonomía sí y en el otro caso no es un asunto necesario, doctor? Bueno, la principal, yo diría, diferencia que existe entre el nivel de educación superior y los otros niveles de educación es que las instituciones de educación superior, las universidades o quienes hacen educación superior, crean conocimiento. En los otros niveles Así es. se enseña un conocimiento ya generado, ¿no? Ya existe. A los niños se les enseña que 2 más 2 es 4, ¿no? Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué implicaciones tienen las matemáticas para el problema climático o para el problema de cómo controlar, cómo desarrollar políticas respecto del medio ambiente, los recursos naturales? Eso es un conocimiento que hay que crear. Y las universidades entonces tienen esa capacidad, o sea, han acumulado en sus profesores, en sus investigadores, un nivel de conocimiento, un entrenamiento que les permite crear nuevo conocimiento. Entonces, esa es una diferencia central, ¿no? que tiene la universidad respecto de los otros niveles de educación que Sí, existe. a mí me parece, no, vea, yo celebro mucho esta precisión suya, porque aquí hay que hacer docencia entre incluso sectores de la propia clase política. Aquí, sobre pretexto de la calidad universitaria, se quiere negar este aspecto de libertad cuando esa es la condición sine qua non fundamental para que pueda florecer un pensamiento sin ataduras, sin compromisos y que pueda ser esencialmente creativo. Por supuesto, en el campo de las ciencias, digamos, físico-naturales, pero también en el campo de las ciencias sociales. Nuestros países, por ejemplo, que alumbraron la independencia, ya hemos vivido casi los 200 años en todo el continente, habría que reconocer que las ideas libertarias, progresistas, de crítica al antiguo régimen y al sistema colonial en nuestros países de América, tuvieron como germen los convictorios, las universidades, ¿no? Los centros de educación superior, que siempre eran, como usted muy bien lo señala, incómodos a los gobiernos, a los virreyes de entonces, pero esa libertad, esa distancia entre el poder establecido y la generación de un conocimiento nuevo y alternativo es lo que permite, digamos, la calidad en, en el nuevo conocimiento y el tipo de formación a nivel de la instrucción y de educación que se va a dictar. O sea, es esa libertad la que es el plus y esa libertad únicamente puede florecer en un ambiente que hemos caracterizado, hemos llamado de autonomía. Eso es un poco el concepto fundamental, ¿no, doctor? Efectivamente, no puede haber posibilidad, a mi juicio, de crear conocimiento nuevo si no hay posibilidad de contrastar, si no hay posibilidad de mirar desde distintos ámbitos, desde distintos puntos de vista, un problema. Quien hoy afirme que la verdad está dicha solamente por un punto de vista, por una visión respecto de un problema, pues está diciendo una mentira. En todos los ámbitos de la ciencia y más que de la ciencia, de la realidad social, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la seguridad alimentaria, el problema que usted me quiera plantear, hay debates, hay debates muy Sí. álgidos sobre cómo hacer las cosas. Nunca ha habido una sola visión. Y entonces,
la posibilidad de poder contrastar entre quienes están estudiando estos problemas, esas distintas visiones, eso es una necesidad fundamental, como decía, no solo para la universidad, principalmente para la sociedad. Lo que hicieron los estudiantes de Córdoba de 1918 no solamente fue contraponerse a un poder, que era en este caso un poder eclesiástico, era una universidad jesuita, que era un poder fáctico muy, muy importante, no solamente fue contraponerse a la visión eclesiástica que había sobre el conocimiento, de lo que usted quiera, sino que era además la posibilidad de conectarse con la sociedad. Los estudiantes de Córdoba de 1918 hablaron de la necesidad de la universidad al servicio de la sociedad. Y para poder estar al servicio de la sociedad hay que tener libertad. Hay que tener libertad de que si un individuo piensa de una manera, él o ella, y hay otro que piensa de manera diferente, tengan la posibilidad abiertamente, con toda libertad, con toda pluralidad, de contrastar sus puntos de vista y tratar con argumentos sólidos, cualitativos y cuantitativos, de encontrar las mejores respuestas, de mejores respuestas a los problemas, ¿no? Entonces, Sin duda alguna. ese es el tema. Déjeme darle un ejemplo, otro Sí. ejemplo, este asunto de la calidad que sé que está en cuestionamiento. Hay quienes piensan que la calidad está dada por los rankings, ¿no? Por lo que establecen los criterios que establecen los rankings. Hay muchas otras maneras de medir la calidad de la educación. Entonces, si en la universidad no es posible discutir qué, qué se defiende por parte de los rankings acerca de qué es calidad y cuáles son las otras maneras en las que se puede encontrar definiciones para la calidad, pues las posibilidades entonces realmente de tener calidad en la educación superior al servicio de la sociedad se ven demeritadas. Bien, esto es muy importante decirlo porque un poco, si hacemos un repaso de la historia de Occidente, donde nacen las universidades allá en Bolonia, durante la Baja Edad Media, ¿no? La Universidad de Bolonia, En uno de los primeros 1088. centros, sí, claro, centros académicos, la universidad siempre fue un espacio de libertad de discusión, mientras que en otros niveles de la sociedad, en otros espacios, en esos tiempos la discusión no era factible, se condenaba las posiciones heterodoxas diferentes. En la universidad hay una especie de emporio, de oasis, en la cual sí se podía tener este tipo de debates, de confrontaciones de puntos de vista, y es en esa confrontación donde el conocimiento científico se desarrolla. La ciencia y la verdad, en un mundo donde las cosas no están establecidas para siempre, sino tienen que construirse de modo regular y permanente, siempre están en contradicción. Y esa contradicción, esa polémica, ese debate, esa confrontación de ideas, es el clima natural para que progrese el conocimiento, se desarrolle la ciencia y tengamos una visión más adecuada de la realidad. Y es una tarea sin fin, probablemente hasta el fin de los tiempos. Pero esa es la historia, además. Si Occidente tuvo ventajas sobre otros lugares del mundo, fue porque el pensamiento científico siempre estuvo en estos espacios universitarios que entendieron del principio que el debate de ideas tenía que ser libre. Y esa es también quizá la explicación, no sé qué le parece a usted, doctor, del por qué finalmente en esta carrera, luego de la Guerra Mundial, la famosa Guerra Fría, entre el bloque del socialismo real encabezado por la Unión Soviética y los países de Occidente, la aparente potencia que tenía, digamos, Rusia y los países de la cortina de hierro bloque oriental, llega un momento en que su desarrollo, espectacular sin duda alguna, no da más, porque sus estructuras académicas estaban vinculadas a la política de sus respectivos estados. Entonces llegaron hasta donde pudieron llegar, encomiablemente, hay que reconocerlo, pero cuando ya entramos al desarrollo
de la informática, de la revolución de la tecnología, de la tecnología y la comunicación, estas cosas que han cambiado radicalmente el siglo XXI, simplemente la Unión Soviética y el bloque oriental se desplomó. No pudo soportar esa carrera, ¿no? Y hoy día, digamos, hemos pasado de un mundo bipolar a un mundo unipolar. Entonces creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Donde se puede demostrar cómo cuando el pensamiento es libre, fructifica, desarrolla y le saca ventaja a aquellos pensamientos regimentados, inclusive por más fuerza que le hayan puesto, porque los soviéticos le pusieron gran fuerza, llegaron al espacio primero que los americanos, pero en un momento determinado su impulso se ralentizó y se paralizó. ¿Qué le parece, doctor? No, sí, igual manera de lo que está pasando hoy día en el mundo de las economías de mercado. Nosotros sabemos que hoy día hay una discusión muy importante acerca de si este multilateralismo que vivimos, esta globalización, es la mejor manera de obtener el progreso y el desarrollo. Habría que, por ejemplo, leer las recientes críticas y las recientes reflexiones que el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz hizo cuando la conferencia de Davos acerca de qué ha pasado con la globalización y el neoliberalismo económico que hoy impera en América Latina. Déjeme hablarle del Perú un poquito, A ver. ¿no? El Perú ha tenido, que está está involucrado como toda América Latina, excepto tal vez Cuba, en este modelo, en este modelo económico. Y Perú vivió o ha vivido periodos razonablemente largos de crecimiento económico medidos por el Producto Interno Bruto a tasas muy buenas. Pero el problema de la pobreza en el Perú no se ha resuelto. Al contrario, se ha profundizado. La desigualdad es mayor que la que se tenía antes. Entonces, eso también hay que conversarlo, hay que discutirlo, hay que analizarlo. Hay que analizarlo en las universidades y con la sociedad. Pero las universidades necesitan la libertad de analizar todas las visiones que hay sobre esto, porque hay quienes dicen, no, el neoliberalismo y el multilateralismo, la globalización como la entendemos, es la que debe de funcionar. Hay quienes piensan que no, que hay que insertarse en la globalización, sí, pero de una manera diferente. Hay quienes tienen... Entonces, si no hay esa posibilidad y de contrastarlo con la sociedad, este es otro asunto que es muy importante. La universidad es sociedad, no es autonomía, no es autarquía, no es esta petición de libertad y pluralismo que se plantea para hacer lo que se nos dé la gana a los universitarios. No, ese es un equívoco. Es para servir a la sociedad, para entender mejor los problemas de la sociedad, dialogando con la sociedad, ¿no? Por lo tanto, la autonomía, no, como decía hace un rato, no solamente es un derecho de las universidades, es un derecho de la sociedad. La sociedad necesita y le ha otorgado a las universidades en el Perú y en muchas partes del mundo esa libertad para analizar los problemas y rendir cuentas también, ¿no? Rendir Claro. cuentas. Las universidades tienen que rendir cuentas, y las universidades, particularmente las públicas, que son financiadas con recursos públicos, tienen que rendir cuentas. Y ahí entramos, por ejemplo, al tema de la calidad. Las universidades públicas tienen que rendir cuentas de que lo que hacen, de lo que hacen, es realmente adecuado para resolver, por ejemplo, los problemas de la pobreza y de la desigualdad o del cambio climático o de muchos otros problemas que existen en el Perú y en muchas otras partes. Y será la sociedad entonces quien
y el gobierno también, quienes puedan decir si las universidades están haciendo bien su trabajo o no lo están haciendo. Es falso decir que cuando hay una dependencia de la universidad respecto de un poder fáctico, como puede ser el Estado, ¿no? O la Iglesia, o cualquier otro poder fáctico, la calidad está asegurada. Eso no es verdad. Y hay miles de ejemplos en América Latina, cientos de ejemplos y en el mundo, en donde las universidades autónomas tienen una calidad muy importante y aportan a la sociedad grandes soluciones a los problemas sociales. Ahí está la UNAM, ahí está la propia Universidad de San Marcos, ahí está la propia Universidad de Campinas, ahí está la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Buenos Aires, que son autónomas, absolutamente autónomas, rinden cuentas y son de extremada calidad. O alguien lo pone en duda. Ni los rankings han puesto en duda eso. Yo no estoy de acuerdo con los rankings, pero hasta los propios rankings Claro, dicen que Buenos Aires, Sao Paulo, la UNAM, San Marcos, etcétera, claro. Están en topo, tienen claro. calidad porque tienen autonomía, porque tienen esa capacidad, porque tienen esa posibilidad de libertad de crítica, ¿no? La mejor prueba de las ideas, me decía un profesor mío, es cuando uno expresa una propuesta o una solución a un problema, le diga a uno, yo no pienso como tú, pero creo que en esto tienes razón. Y eso solo puede ocurrir cuando hay libertad. Cuando alguien le dice al otro, no, lo que tú tienes que hacer es pensar de esta manera, eso es atentar contra la sociedad, contra las posibilidades de mejorar los problemas sociales. Sí, pues esta época, en el siglo XXI, vivimos la tentación del pensamiento único que se considera políticamente correcto, indiscutible, inclusive la tentación de penalizar las diferencias, cosa que incluso pone en cuestión las tradiciones liberales heredadas de lo mejor de la Ilustración. Yo creo que usted ha dicho una cosa fundamental, yo quisiera con eso ir redondeando ya esta conversación. La autonomía no tiene por qué ser un obstáculo a la calidad, a la excelencia universitaria. Porque aquí en el debate peruano, cuando los que esgrimimos la bandera de la autonomía, se nos pretende malamente, digamos, con recursos retóricos totalmente falaces, pero que de alguna manera pretenden impactar en un sector de la opinión pública de nuestro país, diciendo que descuidamos la calidad educativa, la formación de la gente, que la universidad no está a la altura, y casi sin decirlo, porque hoy día es, claro, tampoco tienen la desvergüenza para condenar abiertamente la autonomía universitaria, pero en ese discurso tecnocrático de pensamiento único, de pensamiento correcto, que alguna gente lo monopoliza y que hoy día es el que está instalado en el Ministerio de Educación de nuestro país y pretende irradiarse a las universidades, hay pues esta concepción que yo creo que a la luz de lo que usted ha dicho se pone en cuestión, porque al contrario, es la autonomía, la libertad, lo que permite justamente que ningún pensamiento con pretensión de eternizarse, de ser único, exclusivo y excluyente, pueda terminar pues encerrando, liquidando la libertad infinita que tienen los seres humanos para ir creando nuevas realidades, imaginando nuevos mundos y nuevas soluciones a los problemas del presente. De eso se trata. Entonces, autonomía no es contrario a calidad, sino diríamos que la autonomía es una condición para alcanzar la excelencia universitaria. ¿No es así, doctor? Absolutamente. Y déjeme decirle algo muy Sí. importante. Aquellos que dicen que hay que controlar a las universidades para que tengan calidad, algo que no nos dicen es que parten ellos de una definición de qué es calidad, ¿no? Los entes gubernamentales que supuestamente controlan la calidad, ellos tienen un concepto de calidad, tienen un modelo de cómo medir la calidad. Y lo que yo le puedo decir que conozco como secretario general de la UDUAL en América Latina es que generalmente estos órganos reguladores han importado modelos de medición de la calidad que no tienen relación con lo que está pasando en América Latina y el Caribe.
obedecen a modelos de evaluación y de medición de países como los países europeos, Norteamérica, que no son América Latina y el Caribe. Entonces, ahí hay un problema, ahí hay un problema. ¿Qué medición de calidad estamos, qué patrón o qué modelo de medición de calidad estamos usando para decir que entonces, mediante ese instrumento, podemos nosotros asegurar que las universidades no necesitan la autonomía y la calidad se asegura? No, señores, no es así. Discutamos cuál es el modelo de calidad que el gobierno está utilizando para medir. ¿Cuántos premios Nobel tiene? Lo que nos dicen, lo que generalmente es lo que proviene de los rankings, de los distintos rankings. Eso no tiene nada que ver con América Latina, ¿no? No porque no tengamos necesidad o posibilidad de tener premios Nobel, que los hemos tenido, pero la realidad que reflejan esos modelos de evaluación no es la realidad que tenemos en América Latina. Entonces, por lo tanto, yo cuestionaría esos modelos de medición de la calidad que utilizan algunos gobiernos o algunos entes gubernamentales para decir, si tú haces esto, tienes calidad y por lo tanto no necesitas la autonomía. No, señores, así no es la historia. Lo que nos está diciendo, doctor, usted entonces es claro, estas posiciones que se arrogan esta superioridad para poder maniatar a las universidades y uncirlas todas a un carro de una política estatal, hacen de la orientación y de la educación universitaria una política pública. Y claro, como toda política, tiene su propia cosmovisión y busca determinados objetivos y rechaza otros. El problema es que si se convierte en política pública, ¿no? Ya no da lugar pues al debate porque tiene que implementarse verticalmente como sucede en una estructura jerárquica como es el Estado. Pero eso que puede ser válido para otros órganos, a instancias y espacios de la actividad estatal donde se requiere justamente esta característica, en el ámbito del florecimiento del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre, resulta pues nefasto. Esa es un poco más o menos la conclusión. O sea, la política correcta o las visiones políticas que podamos tener no pueden ser impuestas a través de la verticalidad del aparato institucional estatal, sino tienen que un poco jugarse pues en el espacio libre de la cátedra, de la enseñanza, del quehacer universitario propiamente dicho. Así es, efectivamente, en un inicio, dentro de las universidades hay que ejercer el mayor pluralismo científico, el mayor pluralismo de pensamiento económico, político, social. Y yo agregaría algo, señor Delgado, la contrastación, el diálogo de la universidad también con la sociedad. Sí, No claro. solamente con el gobierno, con la sociedad. La sociedad tiene representaciones y hay que contrastar con ellos si lo que la universidad en su ámbito de libertad hace y dice y propone es realmente lo que la sociedad necesita y requiere. Hay ocasiones en las que las universidades tienen que corregir, hacen cosas muy buenas, pero hay cosas a veces que no son adecuadas y ese diálogo de saberes que tiene que existir entre el conocimiento que genera la universidad y el conocimiento que existe fuera de la universidad, eso es un diálogo necesario y muy fructífero. Pero si anulamos a la universidad, que es un impulsor, que tiene como trabajo fundamental eso, lo que yo decía al inicio, crear conocimiento. ¿Cómo vamos a resolver el problema ambiental? ¿Cómo vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda 2030? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la gobernabilidad de la sociedad? Perú hoy tiene un problema de gobernabilidad extraordinario, ¿no? Claro. ¿Cómo? Pues quienes saben de este asunto, ¿no? Tienen que tener la libertad en las universidades y afuera también de discutir estas cuestiones. Si no hay esa libertad, estamos realmente no haciendo de la universidad un instrumento democrático de inclusión social para avanzar en el bienestar de nuestras sociedades.
Muy bien, eso me parece muy importante porque la universidad, bueno, forma conocimiento científico especializado, educa a los cuadros futuros del país, los que van a dirigirlo en otros momentos, los destinos de nuestros respectivos países, pero el tema de la proyección social también es fundamental. No puede dejarse en absoluto de lado y es fundamental porque ese es un poco el criterio de verdad de la actuación universitaria, como usted señala, es en la capacidad que tiene la universidad. Incluso tanto las capitalinas como aquellas que están insertas en realidades regionales, tienen que responder a los retos de esas comunidades que están Absolutamente. en esos lugares y colaborar a dar respuestas a sus múltiples dificultades y desafíos que obviamente tienen. Ese es el tema fundamental que a veces no se termina de entender. El lado de la proyección social de la universidad, la proyección hacia la sociedad que toda universidad de verdad tiene que tener. Esa es la definición actual de la autonomía. La libertad de poder servir adecuadamente a la sociedad. Si la autonomía no sirve a la sociedad, no es un instrumento que las universidades utilizan para servir a la sociedad, entonces no estamos haciendo bien las cosas. Y los gobiernos y todos los poderes fácticos deben, en lugar de prohibirla, auspiciarla y pedirle cuentas. Que las universidades efectivamente, si el poder público está financiando con recursos públicos a las universidades, tiene derecho a pedir, Claro. a pedir cuentas, pero no tiene derecho a imponer cómo se hacen las cosas. Porque eso entonces no permite la posibilidad de la creación de nuevo conocimiento que pueda ser interesante para resolver los problemas. Muy bien, doctor Escalante, realmente ha sido un gusto conversar con usted. Su conocimiento del tema creo que ha servido para dar luces sobre una serie de interrogantes que aquí hay en el país, mucha confusión. Este es un debate que tiene años, ¿no? Se remonta al grito de Cor, mire usted al año 2000, hasta al año 1918, pero creo que siempre se actualiza. Es parte pues de la realidad, siempre las cosas están en permanente definición. Yo le quiero agradecer infinitamente su disposición para poder atender a esta conversación, a este intercambio de ideas, y estoy seguro que la propagación de esta conversación que hemos tenido va a servir para sentar algunas precisiones básicas para situar el debate universitario, que es importante sin duda alguna, en el lugar que corresponde, y entender de una vez por todas que la búsqueda de la autonomía universitaria no puede ser menoscabada bajo ningún aspecto para alcanzar niveles de calidad excelente. Ese es el tema, ese es el reto que tenemos que tener. Primero porque, como ya bien usted lo dijo, no es posible tener una excelencia si es que se ahoga, se asfixia la libertad académica, la libertad intelectual. Al final ese pensamiento que puede ser muy brioso va a envejecer, se va a enmohecer y se va a caer. La capacidad que tenga vida es que se alimente, pues, como las plantas se alimentan del agua que cae y se va nutriendo, estas nuevas ideas tienen que ir surgiendo. Yo le agradezco verdaderamente, doctor, realmente sus palabras, su exposición ha sido muy importante y le doy unos minutos para que pueda despedirse aquí de los amigos en el Perú que sin duda van a apreciar con mucho agrado y con la magnificencia de sus expresiones. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero decir que siempre estaré dispuesto a conversar con quien sea necesario estos temas, con el gobierno, con las universidades, con quienes estén interesados. Falsa dicotomía entre que si hay autonomía, no hay calidad. Esa es una mentira. Y hay historias claras universitarias que demuestran lo contrario. Y estas aparentes confusiones que hay quien, cuando hablamos de eso, de confusión, es que alguien está generando la confusión. Y si alguien está generando la confusión es porque está defendiendo un interés. Y eso es lo que hay que ver. ¿Qué interés se está queriendo defender cuando se dice que si no hay autonomía, no hay calidad universitaria? Eso creo que es una discusión que hay que dar.
le tomo la palabra, doctor, y conversaremos ya sobre qué cosa hay detrás de estas posiciones tecnocráticas que se visten de una superlativa excelencia y que en el fondo puede responder a otros puntos de vista que no son justamente ni los de la academia ni los del país correspondiente. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente. Hasta pronto.